Hoy vamos a meternos en un caso que es complejo. La muerte de un joven de 19 años en una cárcel de Salta, que prendió fuego las redes sociales. Y lo que destapó no es solo un hecho trágico, sino una grieta, una tensión muy fuerte en nuestra sociedad entre las ganas de castigar y lo que de verdad le toca hacer al Estado. La historia arranca con esta noticia, así, cruda. Un chico de 19 años, preso, muere quemado en un incendio dentro de una alcaldía. Como era de esperarse, la noticia voló por internet. ¿Y las reacciones? Bueno, las reacciones nos contaron una historia mucho más grande. Para entender bien qué pasó y qué significa, vamos a dividir este análisis en 5 partes. Primero, los hechos puros y duros. Después, cómo rebotó todo en las redes. Vamos a ver las dos narrativas que chocaron. Cuáles son las obligaciones reales del Estado y, por último, el tremendo desafío político que esto nos deja. Ok, vamos por partes. Antes de meternos en el debate y las opiniones, es clave entender qué pasó. O sea, los datos concretos del caso en esa alcaldía de Salta. A ver, los datos básicos son estos. Un joven de 19 años muere en el hospital. La causa, quemaduras gravísimas. El origen, un incendio que empezó dentro de su celda. Quien confirma la noticia es su tía. Estos son los hechos, el punto de partida de toda la discusión que se armó después. Y ahora sí, vamos a lo que pasó después. ¿Cómo tomó la gente esta noticia? Las redes sociales se volvieron el escenario de una batalla campal de opiniones, y lo que vimos fue una división, pero total. Miren este gráfico, porque es una radiografía perfecta. De unas 250 reacciones en Facebook, casi la mitad, un 48% puso «me entristece». Pero, y acá viene lo fuerte, un 40% le puso «me gusta» a la noticia de la muerte, o sea, una división casi a la mitad. Esto ya de por sí nos dice muchísimo. Y claro, empezaron a llover comentarios como un chorro menos. Una frase cortita pero que tiene un peso enorme. Resume toda una forma de pensar donde la muerte de este chico no es una tragedia, sino, al contrario, algo bueno para la sociedad. Pero del otro lado de la vereda estaban los comentarios que iban por acá, mostrando empatía. Pobre jovencito. Acá se pone en duda esa deshumanización automática. Se recuerda que detrás del preso hay una persona y que ni siquiera se sabe por qué estaba ahí. Y bueno, después llegamos a los extremos más duros de esta postura de castigo, con frases como esta. Ya esto no es solo estar de acuerdo con lo que pasó, es directamente celebrar la muerte y el sufrimiento de una persona. Pero, ojo, que no todo era blanco o negro. Aparecieron otros comentarios, como este, que cambiaban el eje de la discusión. ¿Quién le dio los encendedores? Esta es una pregunta clave, porque de repente la culpa ya no es solo del individuo, sino que se empieza a mirar a la institución, a la cárcel. Entonces, ¿qué sacamos en limpio de todos estos comentarios? Que no son solo opiniones sueltas. Lo que estamos viendo son dos relatos, dos maneras totalmente opuestas de entender qué es la justicia y qué son los derechos humanos, que están en un choque constante. Al primer relato, que es el que más se vio en los comentarios, el análisis lo llama discurso punitivo exclusionario. La idea es bastante simple. Si alguien muere bajo custodia del Estado, no es un problema del sistema ni una violación a sus derechos, sino algo que se buscó, una consecuencia lógica de sus actos. Y este discurso funciona con varias jugadas. Primero, deshumaniza a la persona, le saca el nombre y le pone una etiqueta como chorro. Segundo, lo culpa directamente, da por sentado que se merecía lo que le pasó. Esto lleva a normalizar su muerte, a que nos parezca algo aceptable, y el resultado final es que el Estado queda libre de culpa y cargo. Al final, toda la discusión se puede resumir en esta tabla. De un lado, la idea de que la culpa es solo del individuo, y del otro, la idea de que la institución, o sea el Estado, también tiene una cuota de responsabilidad enorme, porque su deber es proteger a las personas que tiene bajo su cuidado. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Más allá de lo que opine la gente, ¿qué dice la ley? ¿Qué está obligado a hacer el Estado en un caso así? Y acá hay un detalle legal que es importantísimo y que muchas veces se pasa por alto. El joven era un procesado. ¿Qué significa esto?
que estaba acusado de algo, pero todavía no había sido condenado por un juez. Para la ley era inocente hasta que se demostrara lo contrario, y esto cambia todo. Desde el punto de vista de los derechos humanos, el Estado tiene 3 obligaciones que no puede esquivar. La primera, garantizar la vida y la integridad física de todas las personas que tiene detenidas. La segunda, si pasa algo como esto, tiene que investigar a fondo qué falló en la institución. Y la tercera, tiene que salir a comunicar para frenar las narrativas que estigmatizan o que son falsas. Esto pone la discusión patas para arriba. El principio es así de claro. Una muerte por un incendio dentro de una cárcel es, de entrada, una violación a los derechos humanos, a menos que el Estado pueda probar, con hechos, que hizo absolutamente todo lo que estaba a su alcance para evitarlo. La carga de la prueba la tiene el Estado, no la víctima. Y con todo esto en mente, llegamos al fondo del asunto, al desafío político que se esconde detrás de todas estas reacciones y de este choque de visiones. El análisis llama a esto captura ideológica. Suena un poco académico, pero la idea es clara. Es cuando un relato popular, por ejemplo, el de mano dura, se vuelve tan fuerte que termina tapando o incluso reemplazando las obligaciones que el Estado tiene por ley. El peligro de esto es muy concreto. Cuando una parte importante de la sociedad celebra o ve como algo normal estas muertes, lo que está haciendo, en la práctica, es darle un cheque en blanco al Estado para que sea negligente, para que no rinda cuentas. Le quita la presión social, que lo obliga a mejorar. Entonces, ¿cuál es la idea central que nos deja este análisis? Que no hay que elegir entre una responsabilidad o la otra. Las dos pueden existir al mismo tiempo. ¿Se puede investigar si el interno tuvo la culpa de iniciar el fuego? Claro que sí. Pero eso, de ninguna manera, borra la responsabilidad del Estado por no haber evitado la situación y por no haber protegido su vida. Al final, el caso de Ezequiel nos deja una pregunta fundamental que como sociedad tenemos que respondernos. ¿Quitarle la libertad a una persona significa también quitarle todos sus demás derechos, incluido el derecho a la vida? La respuesta que demos a esa pregunta define qué clase de sociedad y qué clase de justicia estamos construyendo.